Pues bueno, ahora sí vamos al mensaje de hoy. Vamos a orar porque el mensaje está interesante. Bueno, siempre, pero mi anhelo es que este mensaje pueda en verdad confrontarnos y que haya un cambio en nuestras vidas radical, que entendamos y que valoremos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que esta mañana traigas salvación y que esta mañana podamos entender ese mensaje tan importante y valorar ese sacrificio de tu Hijo por nosotros. Prepara nuestros corazones y que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones. Te lo pido, Señor. Amén. Ya llegamos al capítulo 18 del Evangelio de Juan, gracias a Dios. Y en este capítulo, como el siguiente, son capítulos fuertes. Son capítulos donde ya nuestro Señor Jesucristo es apresado, es torturado, es asesinado en esa cruz. Y en verdad lo que anhelo es que en estos capítulos que siguen y en estos mensajes, en verdad podamos valorar y entender ese sacrificio. Ver la magnitud del sacrificio de Dios por ti y el amor de Dios por ti. Y el título se llama ¿Quién beberá de la copa? Antes de irnos al capítulo, vamos a ver algo, el recorrido de Jesús y sus discípulos, este panorama general a vista de águila. Número 1, Jesús está con sus discípulos celebrando la Pascua. Y Jesús, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, sale del aposento alto y camina, dicen los historiadores. Yo he ido a Jerusalén solo por Google Maps, pero dicen los historiadores que de donde está el aposento alto a donde fue al huerto de Getsemaní es aproximadamente alrededor de 1 kilómetro, kilómetro y medio. Entonces Jesús sale del aposento alto con sus discípulos y camina, pero tienen que cruzar el torrente de Cedrón, que es un territorio donde está el valle de Cedrón y está el torrente de Cedrón, que es el que vamos a hablar ahorita, y tiene que cruzarlo para llegar precisamente a lo que es el huerto de Getsemaní. Y ese es el trayecto que vamos a más o menos analizar ahorita. Y antes es importante entender lo del torrente de Cedrón, porque uno piensa, dices, bueno, ok, cruzó por un lugar que se llama torrente de Cedrón, ¿no? ¿Y qué es eso? El valle de Cedrón, el torrente de Cedrón está en medio entre el templo, precisamente, entre el templo y el monte de los olivos y el huerto de Getsemaní. Está en medio, entonces tienes que cruzar precisamente por ahí a la fuerza. El valle de Cedrón está entre el templo y el monte de los olivos, donde está el huerto de Getsemaní. En el valle de Cedrón, cuando llovía, se hacía un río que se conocía como el torrente de Cedrón. Es decir, el torrente de Cedrón era un río. Y en ese río es importante que Jesús cruzó ese río para llegar al huerto. Y vamos a entender un poquito el por qué era importante. Porque todo es increíble que en la Biblia son pequeñas piezas de un rompecabezas gigante que nos gritan un mensaje. Y este lugar del torrente de Cedrón, que era ese río, precisamente los sacerdotes crearon una canaleta que llevaba el exceso de la sangre que venía del altar de los holocaustos. Y esa sangre era vertida, era derramada en el torrente de Cedrón. ¿Puedes ver esta fotografía? Que ese río, ese torrente de Cedrón, del templo salía una canaleta, un canal, para ahí desaguar toda la sangre que sobraba del altar, de los sacrificios. Entonces, esa canaleta estaba llena de sangre, porque imagínate cuántos sacrificios hacían. Y esa canaleta, ese torrente de Cedrón estaba llena de la sangre de los sacrificios del altar. Y también, si nos vemos, empezamos a ver sobre el torrente de Cedrón a lo largo de las escrituras, vamos a darnos cuenta de que va de la mano
o ese torrente de Cedrón está relacionado a la purificación y al juicio de Dios. Vemos en diferentes pasajes cómo cuando querían purificar de la idolatría, iban al torrente de Cedrón y ahí quemaban las cosas o tiraban las cosas que eran de idolatría. En Primera de Reyes capítulo 15 versículo 13 dice: el rey Asa quema el ídolo de acera que había hecho su madre. En Segunda de Crónicas 29:16 dice: los sacerdotes purificaban el templo del rey Ezequías y arrojaban toda la suciedad de la idolatría precisamente al Cedrón. En Segunda de Reyes 23 versículos 4 y 6 dice: el rey Josías ordena a los sacerdotes que quemen los utensilios de idolatría en el torrente de Cedrón. Si te fijas, el torrente de Cedrón era el lugar donde la sangre de los animales de los sacrificios era derramada, pero también era el lugar donde traían los ídolos, quemaban todo lo que era idolatría, y era un símbolo de pureza, de purificación. Pero también es un lugar donde el profeta Jeremías, Dios le dice al profeta Jeremías que ese lugar del torrente de Cedrón y del valle de Cedrón será santo, será apartado para él. En Jeremías capítulo 31 versículo 40 se menciona el valle de Cedrón como parte de un área que será santa, que será para Dios, a pesar de su pasado como lugar de entierro y desecho. Ahora, cuando ya ves toda esta información, ves cómo esas pequeñas piezas van dibujando el sacrificio y la purificación a través del sacrificio de Jesucristo. Cómo de la Pascua viene, sale y tiene que cruzar el torrente de Cedrón para llegar precisamente ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Ese lugar donde estaba la sangre de los sacrificios. La cruza Jesús con todos sus discípulos. Juan 18 versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y este huerto me llama mucho la atención. Dice que es el huerto de Getsemaní y había principalmente olivos, ya que el nombre Getsemaní significa prensa de aceite en arameo y se refiere al proceso de extracción del aceite de oliva. Es decir, que donde va nuestro Señor Jesucristo al huerto de Getsemaní, era un lugar donde había olivos y había la prensa de aceite, y se llamaba por eso Getsemaní, porque había una prensa de aceite. Es decir, metían las aceitunas y las prensaban, las trituraban para sacar de ellas precisamente el aceite de oliva. Y cuando ves todas estas fotografías, están todas estas señales gritándonos el sacrificio y la purificación a través de Jesucristo. Nos está gritando precisamente que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser triturado, iba a ser despedazado para que de él surgiera precisamente ese aceite. ¿Y qué se hacía con el aceite? Se ungía. Es decir, a través de triturar al Hijo de Dios, iba a salir ese aceite con el cual iba a ungir a los suyos, de los cuales ha venido hablando desde el capítulo pasado. Todo nos apunta al sacrificio y a la obra completa y perfecta del Hijo de Dios por ti y por mí. Y vemos claramente que todo empezó en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Todo empezó ¿en dónde? En un jardín. En un jardín fue donde Dios puso a su ser amado, al hombre y a la mujer. En un jardín fue donde Dios tenía esa intimidad y esa relación con el hombre. Pero en ese jardín también fue donde el pecado entró y destruyó la relación del hombre con su creador. En un jardín. Y vemos también en un jardín donde el Hijo de Dios se entrega a sí mismo, porque nadie le quita la vida. Él tiene autoridad para ponerla y Él tiene autoridad para volverla a tomar, como Jesucristo mismo nos lo dijo.
¿Sabes? En un jardín fue donde se rompió la relación entre Dios y el hombre. Pero en un jardín también el Hijo de Dios se entregó para pagar el pecado de toda la humanidad. En ese jardín. Y en el Evangelio de Juan vemos que inmediatamente en el versículo 2 y en adelante empieza a hablar de Judas. Pero antes de irnos a hablar de Judas, quiero que analicemos este pasaje que también es muy importante, que viene en Mateo, que viene en Lucas. Y es precisamente donde cuando ya llega Jesús con sus discípulos a este huerto, le dice a tres de ellos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, su círculo cercano, les dice a los tres: vengan conmigo, síganme. Y se apartan a un lugar a orar. Y Jesús les dice: quédense aquí y oren, oren. Y Jesús se aparta a un lugar y él empieza a orar a su Padre, porque ya sabía que la hora había llegado. Llegó la hora donde él iba a ser despedazado. Llegó la hora donde él iba a ser triturado como esa aceituna. Llegó la hora donde él iba a morir por ti y por mí, donde él iba a ser torturado. E imagínate, si tú ya sabes que vas a ser asesinado y vas a ser torturado, la cantidad de tensión y de nervios que puedes estar trayendo encima cuando sabes que es eminente lo que viene. Y Jesús estaba en ese punto. En Lucas capítulo 22 versículo 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido tentación? Todos. El que diga que no es un mentiroso ya está tentado a mentir. ¿Sabes? Todos hemos caído en tentación. Pero Jesucristo mismo, en el momento más difícil de su vida aquí en la tierra, Él nos enseña esto: ora, 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 para que no caigas en tentación. Ora. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estamos hablando de que nadie sabe exactamente la hora cuando sucedió esto, pero los historiadores dicen que era alrededor de entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana. En ese lapso de tiempo, era de madrugada. Pues por supuesto los discípulos pues ya andaban cansados y se quedaron dormidos, porque ellos no sabían, no entendían todavía lo que venía. Pero Jesucristo, por supuesto. ¿Alguna vez han operado a alguien que amas en la madrugada? ¿Que está siendo operado o operada en la madrugada? ¿Te duermes? No, para nada. Se te va el sueño y estás orando y dices: Señor, sálvale la vida, que salga bien de la operación. No importa que sea la 1, 2 o 3 o 4 de la mañana. Jesucristo sabía lo que venía para él. Por supuesto que no iba a dormir. Y el hecho de que los demás estaban dormidos, número 1, puede ser cansancio, pero 2, la verdad, no importa el cansancio cuando sabes lo que viene. Ellos no entendían lo que venía, y nos encontramos con ellos durmiendo. Y aquí vemos varias cosas importantes. Número 1, el Hijo de Dios le dijo al Padre: hágase ¿qué? Tu voluntad. Si algo debemos entender como hijos de Dios es que Dios no está para hacer mi voluntad. Yo soy el que estoy para hacer la voluntad de mi Padre.
Lo voy a repetir. ¿Y sabes por qué? Porque hay tantas falsas doctrinas metidas en muchas iglesias que hacen creer a la gente que Dios está para hacer tu voluntad. Lo que tú dices y lo que tú declaras, Dios lo tiene que hacer. Y es una mentira. Tú y yo estamos para hacer la voluntad de Dios. Dios no fue hecho para mí. Yo fui hecho para Dios. Yo soy de Él. Yo soy de Él. Yo soy para Él. Y no se trata de que Él haga mi voluntad. Les he platicado que en esos canales, no sé si llamarles cristianos, pero hubo no me atrevo a decirle predicador, porque demeritaría el título de predicador y más de pastor, no lo considero, pero este fulano se atrevió a decir en este programa de televisión donde él predicaba a las masas, y es un predicador famosísimo que miles lo siguen, y se atrevió a decir que nunca las palabras hágase tu voluntad te robe la bendición. A ese nivel se la aventó el angelito caído, a ese nivel. ¿Puedes creer a qué grado estamos entenebrecidos? Y Jesucristo, en el momento más difícil, Él se sujetó a su Padre, obedeció a su Padre y le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tú pudieras decirle eso a Dios aún en el momento más difícil. Voy a poner un caso muy difícil. Supongamos que uno de mis hijos enferma gravemente. Y uno de mis hijos que está gravemente enfermo, está en terapia intensiva y yo estoy afuera. ¿Podría yo orar diciendo: Padre, te pido por la sanidad de mi hijo, pero hágase tu voluntad y no la mía? Si quieres llevarlo a casa, adelante. O si quieres dejármelo o dejármela, adelante. Yo creo que sería la oración más difícil, ¿no?, que un papá o una mamá pudiera hacer. Pero a este grado quiero que entiendas que Jesucristo está a punto de ser torturado, asesinado, y Él dijo: hágase tu voluntad, Padre, no la mía. A ese grado, como dice Filipenses, Él se sujetó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se arrodillen, se postren todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se sujetó al Padre en obediencia y dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora voy a un tema muy importante. Jesucristo en este tiempo en Getsemaní dijo una frase que a veces se nos va de largo y no la entendemos, y no entendemos la magnitud de lo que Cristo dijo ahí. Y Jesucristo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora la pregunta obligada es: ¿por qué Jesús le llama copa? ¿Y a qué se refiere con decir pasa de mí esta copa? Y lo primero que la gente interpreta es al sufrimiento. Pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí este dolor. Pero no, bíblicamente hay una respuesta a qué se refiere Jesús con pasa de mí esta copa. Hay una respuesta. Y en la Biblia están las respuestas. Te recomiendo y te digo siempre: nunca busques las respuestas fuera de la Biblia, porque te pueden engañar. Pero si buscas las respuestas dentro de la Biblia, vas a encontrar las respuestas y vas a estar y caminar sobre lo seguro.
Entonces cuando Jesús dice al Padre en esos momentos donde Él está orando, clamando y está sudando sangre de la presión que trae, está diciendo: Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué se refiere con la copa? ¿Dónde más en la Biblia habla de las copas? Esos son mis... En Apocalipsis habla de las copas. Y vamos a leer, no voy a leer todo el capítulo 16, te lo dejo de tarea, o cuando lleguemos los martes ahí a ese capítulo lo estudiamos a detalle, pero ahorita voy a dar un panorama general. Y esto es muy importante que lo entiendas para que puedas entender la cruz. No vas a entender la cruz si no entiendes a qué se refiere Jesucristo diciendo: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pon mucha atención. Cuando la Biblia habla de las copas en Apocalipsis capítulo 16, cuando es derramada la primera copa, fíjate lo que pasa. Se derrama sobre la tierra, causa úlceras malignas y dolorosas en las personas que se pusieron la marca del anticristo, la marca de la bestia, y que adoraban a su imagen. Úlceras malignas y dolorosas, es la primera copa. La segunda copa se derrama sobre el mar. El mar se convierte en sangre como de muerto, y toda criatura viviente en el mar muere. Todos los peces mueren. Cuando se derrama la tercera copa, se derrama sobre los ríos y las fuentes de agua dulce. Las aguas también se convierten en sangre, como pago por haber derramado la sangre inocente de los santos y de los profetas. Cuando se derrama la cuarta copa, se derrama sobre el sol, y al sol se le da el poder de quemar a las personas con fuego. Y a pesar del intenso calor y el sufrimiento, la gente maldice a Dios y no se arrepiente. Cuando se derrama la quinta copa de la ira de Dios, se derrama sobre el trono de la bestia, del anticristo, y su reino se cubre de oscuridad total. La gente sufre un dolor tan intenso que se muerde la lengua, pero no se arrepienten y blasfeman contra Dios. La sexta copa, cuando se derrama la sexta copa de la ira de Dios, se derrama sobre el gran río Éufrates. Sus aguas se secan, preparando el camino para los reyes del oriente. Es cuando viene la famosa guerra de Armagedón. Cuando se derrama la séptima copa de la ira de Dios, se derrama en el aire, y una voz poderosa desde el trono del cielo dice: hecho está. Esto desata un terremoto colosal y sin precedentes, que se divide la gran ciudad en tres partes y derrumba las ciudades del mundo. Las islas desaparecen, las montañas se derrumban y un granizo gigante cae sobre la humanidad. Aún así, las personas blasfeman contra Dios por la plaga del granizo. ¿Qué son las copas? ¿Pudiste ver lo que va a pasar? O sea, yo, con todo respeto para Greenpeace, ¿sabes qué? No te preocupes, es Dios el que va a destruir la naturaleza. Es Dios el que va a destruir lo que Él creó. Él lo creó. Él es el dueño. Él tiene poder y autoridad sobre todo y sobre todos. Jugamos entre naciones a que este territorio es mío. Jugamos entre seres humanos a que este terreno es mío. Pero nada hemos creado tú y yo. Jugamos a defender a esto y a defender lo otro, cuando sabes que hay uno que es el dueño de todo. Y tristemente, como dice Romanos capítulo 1, hay gente que exalta la creación antes que al creador. Adoran más a los animalitos, a los perritos, a los gatitos, pero a Dios ni lo fuman. Y sí, bueno, el domingo ahí. Pero ¿sabes qué? Yo, mis animalitos, eso es mi vida. O no, los seres humanos, exaltamos al hombre, ¿no?
ya sean hasta predicadores, pastores, X o Y, líderes religiosos o futbolistas o artistas, el hombre exaltando al hombre, políticos, el hombre exaltando al hombre. El hombre exaltándose él y sus atributos y sus, ¿cómo se llama? Sus diplomas, su conocimiento. El hombre exaltando al hombre. Nos encontramos literalmente en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y luego nos quejamos porque, como ves, cuando Dios derrama su ira, las copas de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad, aún así no se arrepienten y se quejan. Y es exactamente igual que el día de hoy. El día de hoy corres a Dios de todos lados. Dios está padre, pero allá en tu iglesia, Señor, ahí quédate en tu casita, porque en mi casa no te metes. Tú no vas a decir qué entra o no entra en mi casa. Tú no vas a decir cómo van a ser mis fiestas. Tú no vas a mandar cómo voy a llevar o no mi fiesta con mis amigos. Tú no vas a mandar si tengo relaciones o no sexuales y estoy casado. Tú no vas a mandar en mi historial de la computadora, en las series que hago o la música que escucho. Tú no vas a mandar en mi educación a mis hijos. Tú no vas a mandar en mi matrimonio, de cómo llevo mi matrimonio. Tú no te metas en mis finanzas. Ya con lo que te doy las moneditas el domingo, ya con eso. Pero todo es por mi trabajo y mi esfuerzo y mis talentos. Tú no vas a mandar en ningún lado de mi vida, Señor. En cómo hago negocios o no hago. Tú no vas a mandar en mi vida. Yo mando en mi vida. Tú quédate en tu casita, allá en la iglesia. Y mira, de vez en cuando te voy a ir a visitar. Si es que no tengo una reunión con mis amigos, o si no tengo un desayuno con mi familia, mis familiares, o si no tengo un compromiso, ¿verdad? Ahí voy a tu iglesia y allí te visito, Señor, pero no te metas en mi vida. Es exactamente igual. Creemos que Dios nos necesita. Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Tú y yo estamos condenados por nuestro pecado. Estamos perdidos completamente. Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Y lo corremos de todos lados. Pero va a haber un día donde Dios va a decir: basta, se acabó. Ha alargado su misericordia, ha alargado su paciencia. Y el día de hoy, aún dentro de aquí, de las iglesias, hay gente que tiene relaciones sexuales sin estar casados. Aún dentro de las iglesias hay gente que miente, que hace tranza. Hay gente que le es infiel a su esposo o a su esposa. Hay gente que todavía anda en borracheras y parrandas. Hay gente que todavía vive a su manera y no le importa y no me interesa Dios en mi vida. Pero va a haber un día donde Dios va a decir: se acabó. Y entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre el pecado del mundo. Las copas tienen que ver con la ira de Dios castigando el pecado del mundo. Son los 7 juicios finales catastróficos descritos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 16. Y estas plagas son la manifestación final y total de la ira divina sobre el pecado de la humanidad y que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. Esa es la copa de la ira de Dios. Esa es la copa de la ira, donde Dios castiga el pecado de toda la humanidad. ¿Has mentido? Viene la ira de Dios. ¿Has codiciado? Tu orgullo, la soberbia. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida cuando Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Él es el número 1 en tu vida. Puedes faltar a la iglesia cuando quieres. Puedes abrir tu Biblia nada más los domingos. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién gobierna tu matrimonio? Por eso la copa de la ira de Dios va a caer sobre todos nosotros si no hay arrepentimiento y si Jesucristo no es el Señor de tu vida.
Es tan fácil como esto. Dios va a castigar el pecado de toda la humanidad. O la copa de la ira cae sobre mí por mi pecado, o la copa de la ira cae sobre Jesucristo, salvándome de la ira de Dios. Por eso cuando Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, Señor. Si hay alguna manera en la que ellos puedan salvarse sin necesidad de que yo sea despedazado en esa cruz, si hay alguna otra manera en la cual ellos, portándose bien, intentando cumplir los 10 mandamientos, tratando de ser buenas personas, pueden ir al cielo, Señor, está contigo y conmigo. Si hay alguna otra manera, Señor, líbrame de que la ira sobre el pecado de la humanidad caiga sobre mí. Pero adivina qué, no hubo otra manera. No hay otra manera. O la ira de Dios y el castigo de Dios sobre el pecado cae sobre Jesucristo, o cae sobre ti y sobre mí. Por eso Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no fue así. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Por eso Jesucristo se entregó para salvarte. Él estuvo dispuesto a que la ira sobre tu pecado cayera sobre Él y no sobre ti. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí está la lista, una de las listas de los que van a estar en el infierno. No van a heredar el reino de Dios. No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados, ni los idólatras, los que se ponen a sí mismos antes que a Dios en sus propias vidas, ¿no? Ni los adúlteros, aquellos que le son infieles a su esposa o a su esposo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, los que retienen para sí, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice el versículo 11: y esto erais algunos. Esto éramos. Mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo se entregó por ti y por mí para perdonarnos. Cristo se entregó por ti y por mí para recibir la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Toda mi rebeldía, toda mi indiferencia, todo mi orgullo, toda mi soberbia, toda mi falta de perdón, toda mi adicción a la pornografía, todo mi rencor, todas mis porquerías, mis mentiras, todo eso, Cristo recibió el castigo sobre Él de mi pecado. Esa copa de la ira que Dios va a derramar sobre la humanidad, me libró Jesús de esa copa de la ira. Lo que iba sobre mí, Él lo recibió para que yo fuera perdonado. Cuando entiendes esto, cambia tu vida radicalmente. Si esto no cambia tu vida, para caminar en santidad con Dios, para anhelarlo a Él más que anhelar al mundo, buscar agradar a Él más que agradar al mundo. No me interesa agradar al mundo, no me interesa agradar a mis amigos, no me interesa agradar a mi familia, me interesa honrar y agradar a Dios. Gálatas capítulo 1: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la copa de la ira, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Isaías capítulo 53 versículo 3:
Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sí recibió la copa de la ira por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Él recibió el castigo que era para mí. Él. ¿Entiendes el amor de Cristo por ti? No fue ficción, fue real. ¿Alguna vez has visto morir a alguien? ¿Alguna vez has tocado un cuerpo frío ya muerto? Yo sí. Y es horrible. ¿Alguna vez has visto un cuerpo ensangrentado por algún accidente, por ejemplo? Es horrible. ¿Y sabes que Cristo en verdad murió? Cristo en verdad sangró. Cristo en verdad se entregó por ti y por mí. Fue despedazado, fue golpeado. Fue real su muerte. Es real. No es religión, no es una doctrina, no es una enseñanza, es real. Él vivió, Él fue traicionado, Él murió por ti y por mí. Él se entregó voluntariamente para recibir la copa de la ira, para que yo fuera perdonado, para que tú fueras perdonado y para que tú y yo tuviéramos perdón, vida eterna y reconciliarnos con un Dios perfecto y santo que nos ama. El amor de Dios por ti está claramente gritándote en esa cruz: te amo, te amo. A ese grado te amo. Mira la cruz. Mira la cruz. A ese grado te amo. Ese es el amor de Dios. Y si después de eso todavía hay gente que quiere vivir a su manera, todavía hay gente que quiere tratar a Dios como una religión, que quiere tratar a Dios como, bueno, sí, ya lo he escuchado muchas veces, ya me lo sé, yo desde chico estoy en la iglesia, sí, pues sí. Tu corazón está muerto y está frío, hijo. Amada familia, amigos, la copa de la ira que era para mí fue derramada en el Hijo de Dios para perdón de mis pecados y darme vida eterna. Primera de Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por causa por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amada familia, eso es la copa. Esa es la copa.
que Cristo decidió beber por ti y por mí. Esa es la copa que Cristo decidió que fuera derramada en Él para salvarte a ti, para perdonarte a ti, para que no vivas el juicio de Dios. Él recibió el juicio de su Padre. Y cuando entiendes esto, entiendes que el cristianismo tiene que ver con morir a uno mismo. Tristemente a veces se muestra un cristianismo cool, un cristianismo nice, un cristianismo bonito. No, pues todo, tú entrégale tu vida a Cristo y vas a ser millonario. Entrégale tu vida a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. Entrégale tu vida a Cristo y tu matrimonio se va a salvar. Entrégale tu vida a Cristo y vas a tener mucho trabajo y vas a tener mucho esto. ¿Sabes qué? ¿Y qué va a pasar cuando, como lo leímos en el capítulo anterior, este mundo es enemigo de Jesucristo? Y cuando este mundo te rechace, cuando este mundo te critique, cuando este mundo te ataque, ¿por qué? Porque tú decides seguir a Cristo. Entonces ya no va a ser cool que te rechacen, ya no va a ser cool, no va a ser nice que se burlen de ti, ya no va a ser bonito. Entonces muchos van a decir, no, este evangelio no está bonito, mejor lo dejo. Pero te digo algo, Cristo y el seguir a Cristo, la onda no es sentir bonito ni que sea padrísimo. Te voy a decir la verdad y pon mucha atención a lo que te voy a decir. Cristo es la única opción para que tengas vida eterna. Cristo es la única opción para salvarte. Cristo es el único que puede pagar tu condena. Cristo es tu única opción de salvación, la única. ¿No la tomas? Lo siento por ti. Cristo es el único. No hay otra opción. Y concluyo recordándoles esto: el sacrificio de Jesús fue real y fue durísimo para salvarte, porque te ama, porque te ama, porque te ama y porque quiere que estés eternamente con Él, como lo estudiamos en Juan capítulo 14. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén, decía Jesucristo. A ese grado te ama. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Y Él estuvo dispuesto a morir por ti y a cargar con la ira del Padre para pagar nuestro pecado, de beber de la copa de la ira de Dios sobre el pecado, por ti. Y si alguien todavía dice, no, ¿sabes qué? Está padre, pero no me interesa. No hay problema, hijo. Esa copa la vas a beber tú. Y esa es la pregunta con la cual yo concluyo. O Cristo recibe esa copa de la ira de Dios por mi pecado, o Cristo, yo lo rechazo, y entonces esa copa va a caer sobre mí y yo voy a pagar mi pecado. La pregunta es, ¿quién va a beber de esa copa? ¿O Cristo la bebió por ti, entregándole tú tu vida a Jesucristo y viviendo con Él y para Él? ¿O tú vas a beber de esa copa? Y la segunda pregunta es, ¿y tus hijos? ¿Qué lugar ocupa Cristo en sus vidas? Y uno podrá decir, no, ellos son bien lindos, ellos aman mucho a Dios, pero no le importa el cuerpo de Cristo. No les interesa congregarse, no les interesa venir a los estudios bíblicos de jóvenes, no les interesa comunión con otros cristianos. Aman más el mundo y les encantan los amigos del mundo. Si un judío está con judíos, pero si lo ves que está bien feliz como pez en el agua con los egipcios, amada familia, amigos, como papás, despertemos. No creas que tus hijos ya están del otro lado. Pelea por el alma de tus hijos.
Acércalos al cuerpo de Cristo. Acércalos a un ambiente de amigos y de familia en la fe, que los anime a orar, a leer la Biblia, a congregarse, a servir a Dios, a que sus vidas valgan la pena y no que vivan para Egipto. Cristo murió por ti y por mí. Comparte, vívelo, aférrate al Señor y no te alejes de Él. Cristo bebió esa copa por ti y por mí. Enséñaselo a tus hijos. Y voy a terminar orando. Si tú el día de hoy has entendido que no habías entendido lo de la copa, que el día de hoy entiendes que Dios no es el número uno en tu vida, que realmente ni te ha importado, o que has vivido en pecado y has vivido apartado o apartada de Él, y hoy quieres pedirle perdón y entregarle tu vida o reconciliarte con Dios y decir: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, he entendido ahora que esa copa que era para mí, tú la tomaste para ti, para salvarme. Perdóname. Entonces vamos a orar. Si tú quieres pedirle perdón a Dios hoy, quieres pedirle perdón a Dios, no te desconectes o no salgas por esa puerta como entraste. Pídele perdón a Dios y reconcíliate con Él, y que Él sea el Señor de tu vida. Yo te lo pido. Te lo pido. Esa ira de Dios para castigar el pecado del mundo, Cristo ya murió por ti en esa cruz para darte perdón y vida eterna. Cristo ya murió para que tú no tengas que vivir la ira de Dios. Cristo se entregó para salvarte, no lo rechaces. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y entrégale tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No importa la gente, importa Dios y tú. No importa la gente, importas tú y Dios. Tú y Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Reconoce lo que Dios ya sabe. Él ya lo sabe. Pero reconoce que Él te ama. Y si quieres hacer esta decisión de pedirle perdón a Dios, reconocer tu pecado y pedirle y darle gracias por haber entregado su vida por ti, y reconocer que has vivido apartada o apartado de Él, ahí ponte en pie en tu lugar y vamos a orar juntos. Y vamos a orar y decirle: Padre, tú me conoces, tú lo sabes todo de mí. Y pídele perdón ahí en tu lugar. Pídele perdón. Pídele que te salve. No te pongas en pie por ponerte en pie. Esto es algo entre tú y Dios. Cierra tus ojos. No distraigas a nadie ni te distraigan. Esto es algo entre tú y Dios. Dios te conoce. Conócelo tú a Él, su amor, su misericordia, su perdón. Él te ama, nadie te ama como Él. Mira la cruz, nadie te ama como Él. Nadie te ama como Cristo. Nadie te ama como Cristo. Él se entregó, Él tomó esa copa sobre Él para que tú fueras perdonado, para que fueras perdonada, para que la ira de Dios cayera sobre Él y no sobre ti. Nadie te ama como Cristo. Ahí en tu lugar dile: perdóname, Señor, tú me conoces. Perdóname, sálvame,
Cámbiame, Señor. Ayúdame a amarte más y más. Que mi vida te honre, Señor. No agradarle a este mundo, agradarte a ti. Quiero ser, que mi cuerpo sea el templo de tu Espíritu Santo y apartarme para ti. Séllame con tu Espíritu. Límpiame de mi maldad. Limpia mi corazón, mis ojos, mi mente, mis manos. Purifícame, Señor. Cámbiame. Rescátame, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito. Cámbiame. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz cargando toda mi culpa. Recibiste el castigo que era sobre mí. Bebiste de esa copa de la ira de tu Padre para salvarme a mí. Gracias por tu amor. Yo creo en ti, Jesús, y en tu sacrificio en esa cruz, que es suficiente y es perfecto para limpiarme, para sanarme. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Límpiame, perdóname, séllame para ti. Te necesito. Dame hambre de tu palabra. Dame hambre y sed de ti. Yo te necesito, Señor.